Rey de los dioses firmado en Asgard por 1000 millones de años. Conseguir. Pronto, Tony le contó a Scott todo lo que había sucedido 5 años atrás. Scott aceptó gradualmente la respuesta. Nunca imaginé que con solo ir al reino cuántico, mi esposa y toda su familia desaparecerían, nunca imaginó que nunca experimentaría la batalla contra el gran jefe. Por un momento también me sentí muy molesto. Entonces Scott supo lo que Tony quería que hiciera. La máquina está fácilmente disponible, pero si realmente es posible viajar a través del tiempo, se necesitan suficientes partículas PIM. Scott se dirigió a la multitud. ¿Partículas PIM? Tony estaba un poco curioso. Así es, la partícula M fue desarrollada por el Dr. Hank Pym. La explicación de Scott sobre el papel de las partículas PIM despertó aún más la curiosidad de Tony y el Dr. Banner. Sin embargo, todos ellos son personas discretas y no hablarán demasiado de esos secretos. Después de todo, esto es algo que el Dr. Pym investigó. Si no tenemos suficientes partículas PIM, podemos obtener suficientes de otras líneas de tiempo. Ron habló directamente. Aunque los Vengadores también habían tenido esta idea, no quería perder el tiempo. Los ojos de los demás se iluminaron al oír esto. Entonces inmediatamente asintió en señal de acuerdo. Luego, todos discutieron con entusiasmo dónde recolectar las 6 gemas del infinito. Por supuesto, es decir, a qué línea de tiempo acudir. Después de todo, en el universo Marvel, las piedras del infinito no aparecieron todas a la vez. Además, no podemos intentar quitárselo a Thanos. Por lo tanto, la única línea de tiempo en la que Thanos podría obtener las piedras del infinito es dentro de la línea de tiempo antes de que Thanos las adquiriera. Por lo tanto, era necesario asignar tareas a todos. Pronto, el grupo discutió los orígenes de las distintas piedras del infinito. La gema de poder se encuentra en el planeta desértico Mod. La gema del alma, con la pista de la nebulosa Pitufo, todos saben que está en Vormir. Además, tiene la dirección en la memoria, por lo que puede ir a recogerlo directamente cuando llegue el momento. Pero por alguna razón, no mencionó que necesitaba sacrificar a su amado para obtener la gema del alma. Ron acarició la gema del alma por un momento, luego no dijo nada más. Si tuviéramos que tomar una decisión ahora, todos podríamos rendirnos. Además, Ron no renunciaría a la posibilidad de irse por la vida de una viuda negra. Esta Natasha tiene poco que ver con él. La gema del espacio es aún más simple. Apareció durante la batalla de Nueva York en Vengadores. El primer Vengador. Por supuesto, la gema de la mente también viene con ella. Se adquirieron directamente 2 grandes joyas. Sin embargo, las más difíciles son en realidad la gema del tiempo y la gema de la realidad. La gema del tiempo debe obtenerse del hechicero supremo, mientras que la gema de la realidad solo puede obtenerse en Asgard. Después de todo, la gema de la realidad estaba en Asgard después de su aparición, y luego Odín, el rey de los dioses, hizo que la diosa de la guerra, Sif, se la entregara al coleccionista. Luego el coleccionista fue asesinado por Thanos, por lo tanto, la mejor opción es ir a Asgard y conseguirlo en ese momento. Después de todo, Thor es el príncipe de Asgard. Thor llegó tranquilamente y aceptó la decisión. Lo más importante es que este gordo Thor también quería ver a su padre y a su madre. Odín y Frigga. Se ha resuelto el método para obtener las 5 gemas. La única difícil es la gema del tiempo. Durante la batalla de Nueva York, el hechicero supremo fue el anciano, no Strange. ¿No sabe todo el mundo qué tipo de personalidad tiene Gui? Capítulo 362. El hombre con el código de trucos, suscríbete. Entonces Ron habló. No te preocupes, es muy fácil hablar con el anciano. Todos los demás miraron a Ron con sorpresa, preguntándose qué estaba pensando. Quizás fue gracias al puño de hierro de Ron que era tan fácil hablar con el anciano. Consideraron ir a la línea de tiempo de Strange para tomar prestada la gema del tiempo. Ha surgido una pregunta incómoda. Eso significa que Scott no tenía suficientes partículas PIM. El Dr. Pym, el único capaz de crear partículas PIM 223, desapareció en la aniquilación. Esto es realmente vergonzoso. Por lo tanto, solo pueden ir a la misma línea de tiempo y no pueden correr al azar. Por supuesto, también es difícil decir si Strange podrá encontrarse en otras líneas temporales. Esto significa que no pueden realizar demasiados experimentos. Hay que hacerlo bien la primera vez. Por lo tanto, cada uno diseñó un plan meticuloso. Esto tomó bastante tiempo. Pero nadie parecía tener prisa. Después de todo, hemos esperado 5 años, por lo que no hay necesidad de apresurarse tampoco.
Al principio, todos pensaron que las máquinas originales que quedaron serían suficientes. Sin embargo, ahora parece que se necesita un dispositivo completamente nuevo para permitir que tanta gente pueda completar el viaje en el tiempo. Después de todo, viajar en el tiempo suena simple. Pero no es nada fácil. Al igual que Rom, sin el portal, ni siquiera él podría viajar a través del tiempo tan libremente. Por supuesto, dado su poder hasta el punto de ser un dios de la magia, romper las barreras del mundo todavía está dentro de sus capacidades. Sin duda esto sería muy problemático. Primero, necesitas encontrar otros mundos, preferiblemente con un ancla para posicionarte, antes de poder viajar a través de ellos con tu propia y poderosa fuerza. Sin embargo, hay muy pocas personas con la fuerza de Ron. Para los Vengadores, sería completamente imposible viajar a través del tiempo sin depender de la tecnología. Por supuesto, todos son códigos de trampa, la tecnología también es un código de trampa. Con la ayuda de la teoría de Scott, Tony desarrolló el dispositivo de transporte. Tony Stark realmente merece ser un miembro indispensable de los Vengadores. Parece que su fuerza no es muy grande. Es solo una caja de guerra de acero. Pero su intelecto es indispensable. Sin su mente, maldita por el conocimiento, muchas cosas no podrían haber sido creadas de la nada. En comparación, Batman, que también es conocido por su inteligencia, parece tener un papel menor en la Liga de la Justicia. Lo único que pude decir, con aspecto bastante abatido, fue que mi superpoder era ser rico. Tony es diferente. Sin él, los Vengadores estarían indefensos en esta situación. 0863-011-24 CILU 100 32 31 91. No podemos confiar en otros para fabricar este dispositivo para viajar en el tiempo. Es probable que pasen 10 u 8 años antes de que pueda producirse. A diferencia de ahora, Tony lo logró en poco tiempo. También hay cinturones para teletransportación. Entonces, Tony Stark es un hombre con habilidades sobrehumanas. Puede realizar en un instante lo que otros consideran tareas imposibles. Después de todo, Ron no había entendido nada de lo que Scott había dicho. Pero Tony pudo lograrlo. Durante el proceso de producción, la capitana Marvel Carol Danvers también voló desde el exterior. Esta vez, su velocidad fue mucho más rápida que en la historia original. Después de todo, después de que apareció Ron, notaron la anormalidad de Ron. Para evitar que algo sucediera, Carol se apresuró a regresar desde el espacio sin detenerse. Con su capacidad para viajar más rápido que la luz, no le llevaría mucho tiempo regresar a la Tierra. Todos se sintieron aliviados al ver el regreso de Carol. Capítulo 363 Viaje en el tiempo. Suscríbete. Ron es demasiado fuerte. Esto dejó a los Vengadores un poco preocupados. Incluso por lo que vio y escuchó, se dio cuenta de que si solo hubiera un Thor, y la versión gorda además, definitivamente no sería rival para Ron. Así que todos estaban aliviados de que la capitana Marvel, Carol Danvers, estuviera de regreso. Al menos deberían poder defenderse de Ron, ¿verdad? Los Vengadores son increíblemente ingenuos. Aunque nunca habían visto a Ron hacer un movimiento, ya lo habían elevado a un nivel extremadamente alto en sus mentes. Después de todo, habían presenciado la fuerza de Carol y sabían que Carol era quizás la más fuerte entre el grupo de 24. Al menos, es un poco más fuerte que Thor. Si Thor estuviera desarmado, no sería rival para Carol. Por lo tanto, creían que solo la fuerza militar más fuerte podría enfrentarse a Ron. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que habían subestimado la fuerza de Ron. Incluso si todos los Vengadores unieran sus fuerzas, no serían suficientes para derrotar el martillo de Ron. Además, era el equipo de los Vengadores donde estaban presentes Wanda y los demás. Wanda, Strange y otros combatientes de alto nivel básicamente han desaparecido en la aniquilación. Por lo tanto, en la opinión de Ron, los Vengadores que tenía frente a él eran algo insignificantes. Scott separó todas las partículas PIM que tenía. Los que quedan son básicamente los Vengadores originales. Los que participaron en la batalla de Nueva York sobrevivieron. Los demás sobrevivieron solo gracias a circunstancias especiales. Por ejemplo, alguien tan poderoso como Carol, o alguien como Scott que escapó de otra dimensión. O tal vez sea un cyborg como Nebula, o alguien como Rocket Raccoon. Sin embargo, todos los Vengadores originales sobrevivieron. Black Widow es así, y Aukeye Patton también. En este momento, los Vengadores reunidos se preparan para viajar en el tiempo. Al fin y al cabo, más gente significa más fuerza. Scott dividió las partículas PIM, asegurándose de que cada persona recibiera dos. Los que fueron y los que volvieron.
Aunque Tony todavía estaba algo preocupado de que Ron pudiera causar problemas en otras líneas temporales, no había nada que pudiera hacer al respecto. Lo único que puedo hacer es obligarme a no pensar demasiado en ello. Luego todos se pusieron disfraces especiales. Para garantizar que no sufras daños al viajar a través del tiempo y el espacio. Por razones de seguridad, Ron y la capitana Marvel Carol incluso fueron separados. Ninguno de los dos iba originalmente a participar en este viaje en el tiempo. Pero ahora ha sucedido. Por supuesto, ni Chuan ni Carol tuvieron objeciones. Ron simplemente se obligó a no mirar su cara redonda. Luego, todos comenzaron a viajar a través del tiempo y el espacio. Todos se tomaron de las manos y luego se miraron unos a otros. Todos se pusieron un poco nerviosos y la atmósfera inconscientemente se volvió pesada. Al fin y al cabo, nadie sabe si esto tendrá éxito. Si fallan, están acabados. En ese momento, solo Ron parecía relajado. Porque sabía que definitivamente tendría éxito. Y así, en esa atmósfera inquietante, todos ajustaron la línea de tiempo para el viaje, activaron sus cinturones y comenzaron la teletransportación. Se siente un poco como una transformación de Kamen Rider. Ron sintió que la capitana Marvel Carol le agarraba la mano con fuerza, como si no quisiera que huyera solo. Gritar. Con un ruido sordo, la enorme base de los Vengadores de repente quedó desierta. Los sonidos previamente ruidosos desaparecieron inmediatamente, volviéndose completamente silenciosos. Fue como si nada hubiera pasado. El hecho de que hoy en día solo funcionen las máquinas indica que aquí alguna vez se llevó a cabo un complot. Capítulo 364. ¿Quién es este idiota? Suscríbete. 2014, Estrella Mob. En aquella época, el desierto aún era poco visitado por gente. Desde fuera parece una estrella muerta. De los 12 que viajaron a través del tiempo, solo Nebula y War Machine llegaron a esta línea de tiempo. Ya eran 10 las personas que habían transmigrado, y ahora con Ron y Carol añadidos a ellas, había 2 más. Sin embargo, la división del trabajo sigue siendo clara. Al llegar a este tiempo y espacio, los dos no tuvieron más remedio que evitar todo cuidadosamente. Después de mucho esfuerzo, finalmente llegaron a Mogestar. Si no fuera por Nebula guiándolos, definitivamente no habrían llegado hasta aquí. Después de todo, el viaje en el tiempo solo puede especificar el tiempo, no la ubicación. De lo contrario, simplemente habrían elegido Mogestar cuando viajaron a través del tiempo. Justo cuando Nebula y War Machine estaban siendo cautelosos, una persona pasó caminando, bailando, escuchando música y tarareando una melodía. ¿Quién es este idiota? Máquina de guerra preguntó. Nebula estaba demasiado avergonzada para decir que este era su cuñado. Al mismo tiempo, creo que Peter Quill es definitivamente un completo idiota. Luego, los dos siguieron a Quill todo el camino. Usando el aura protagonista de Star-Lord Quill, los dos encontraron la gema del poder muy rápidamente. Después de todo, ella y Carla son algo diferentes. Star-Lord Quill no reaccionó en absoluto. Esto es lo más importante. Porque, ella sintió otra versión de sí misma. Entonces, Nebula y War Machine recogieron el orbe cósmico que tenían frente a ellos. Sin embargo, Nebula y los demás del futuro aún no lo saben. Pero además del odio hacia Thanos, Nebula también sentía un miedo inmenso y tácito hacia él. Los dos intercambiaron una mirada y su emoción era palpable. Al menos, aunque ahora quiere matar a Thanos, todavía siente odio hacia Gamora. Al abrir la esfera del universo, la piedra del poder efectivamente yacía tranquilamente en su interior. Está nebulosa en el espacio-tiempo, sabiendo todo lo que pasó después. Sin embargo, Gamora no compartía esta opinión, lo que constituye una diferencia clave entre ambos. Aunque tanto ella como Gamora querían matar a Thanos y albergaban un odio infinito hacia él. Entonces, ¿cómo podría Nebula no tener miedo de ser destruida? La tarea ya estaba completada en una sexta parte en un instante. Luego subió y me golpeó con un objeto contundente. Thanos la transformó gradualmente de un ser humano normal a este cyborg. Quedó inconsciente inmediatamente en el lugar. En cuanto a si los demás pueden tener éxito, todo lo que necesitan hacer ahora es confiar en sus compañeros de equipo. En la historia original, fue debido a la modificación de Nebula que ella llegó a esta línea de tiempo, lo que permitió que Nebula en esta línea de tiempo sintiera su presencia. Estallido. Porque Thanos la convirtió en esto. Lo más importante es que también ganó sus recuerdos. Los Vengadores eran aún más inconscientes de todo esto. Como solo son responsables de esta gema del infinito, no necesitan preocuparse por las otras gemas del infinito.
Entonces, después de comparar a ambos, Nebula, quien había obtenido los recuerdos, finalmente decidió ayudar a Thanos. Esto dio lugar a una situación inesperada. Esto incluye a Thanos chasqueando los dedos y a los Vengadores preparándose para revertir lo sucedido, al menos las cosas no se volverán caóticas, pero justo en ese momento, después de que War Machine decidiera viajar a través del tiempo, Nebula permaneció aturdida en el lugar por un momento. Una piedra del infinito más. Incluso si los demás no lo entienden, no es asunto suyo. ¿No ha alterado Gamora la nebulosa en este espacio-tiempo? Luego, los dos se prepararon inmediatamente para regresar a casa. Además, ambos comparten un entendimiento común. Capítulo 365. Thor el Gordo roba el martillo de Thor el Flaco, suscríbete. Todo esto puede ser una confirmación de lo que dijo el anciano. Aquellos que intentan manipular el tiempo, al final serán manipulados por el tiempo. ¿Y no están los Vengadores simplemente jugando con el tiempo ahora mismo? Por lo tanto, es bastante normal dejarse manipular por el tiempo. Esto es lo que se conoce como causa y efecto. Pero en ese momento, a nadie le importaba esa llamada relación de causa y efecto. Solo quieren encontrar a todas las demás personas desaparecidas. Asgard, 2013. Una versión con sobrepeso de Thor ha llegado a esta línea de tiempo, acompañado por Rocket Raccoon. Solo en la línea de tiempo 090 se puede obtener fácilmente la gema de la realidad. En ese momento, Thor acababa de llegar a Asgard con su novia Jane Foster y quería recuperar la partícula grande. Por eso ambos vinieron a Asgard, donde podrían obtenerlo fácilmente. Sin embargo, los dos cautelosos individuos fueron descubiertos rápidamente. Además, fue la diosa Frigga quien descubrió a Thor. Como reina de los dioses, Frigga posee un inmenso poder y una profesión única. Como mago poderoso, uno debe ser capaz de prever algunos aspectos del futuro. Es simplemente ridículo desde cualquier punto de vista. Thor, ¿qué quieres? Los magos del universo Marvel son muy tercos. Esta es la ventaja de ver el futuro, pero también la desventaja de poder verlo. Sin embargo, al igual que Frigga era terca y no estaba dispuesta a cambiar el futuro inevitable y eligió enfrentar la muerte con ecuanimidad. Así que prefiero dejarlo como está y no cambiarlo. Para Frigga, simplemente no quería cambiar lo que estaba destinado a suceder en el futuro, pero todas estas cosas estaban relacionadas con ella, por lo que naturalmente no las ignoraría. Después de todo, Frigga era una de las guerreras más fuertes de Asgard, y fue una gran injusticia que muriera así. Al observar el aspecto desgastado de Thor, Frigga supo de inmediato que el futuro podría no ser pacífico. ¿Pero importa? Ella posee una magia poderosa y puede sentir el aura del tiempo que emana de Thor. Thor. Aunque se desconoce a qué período histórico pertenece el niño. Esta es también la razón por la que ella, como reina de los dioses, fue asesinada tan fácilmente por Malekith. Pero Frigga sonrió después de escuchar eso. Frigga lo reconoció inmediatamente. Era Thor. Solo Malekith fue capaz de matarla. Si lo jugamos de esta manera, ¿dónde jugará Thor en esta línea de tiempo con su martillo? Esto tenía que pasar, no hay por qué llorar. Mi propio hijo. Cefa, entonces, a pesar de que Thor se ha vuelto tan gordo ahora, todavía hay un Thor en esta línea de tiempo. Mago. Frigga miró a Thor, quien había invocado a Mjolnir, y luego preguntó con una sonrisa. Nadie puede decir si es bueno o malo. Claramente tienen la capacidad de cambiar el futuro, pero temen que las cosas empeoren si lo hacen. De lo contrario, si no hubiera querido morir, dada la formidable fuerza de Frigga, no habría habido manera de que no hubiera opuesto resistencia. Asterisco. Es decir, sabía que iba a morir y afrontó la muerte con ecuanimidad. Sí, el obeso Thor del futuro robó Mjolnir de esta línea de tiempo Thor. Frigga parecía como si hubiera visto a través de la vida y la muerte. Por lo tanto, esta es la única explicación. Thor casi lloró, y luego quiso decirle a Frigga que ella moriría más tarde. Por eso, aunque Frigga sabía que iba a morir, no se negó a huir de ello. Incluso si son solo unos pocos fragmentos, son suficientes para que ella busque ventaja y evite daño. Capítulo 366. El martillo de Thor es el compañero original, suscríbete. Desde el momento en que los Vengadores decidieron viajar a través del tiempo, ya han tenido un gran impacto en muchas líneas temporales. Cualquier piedra que caiga en el río del tiempo tendrá un impacto inmensurablemente profundo. Al igual que Thor en este momento, robó directamente el martillo de este Thor en esta línea de tiempo. ¿Qué debería hacer Thor si se encuentra con algún peligro en esta línea de tiempo? Incluso si solo nos quita un poco de tiempo, ¿no tendría aún un impacto?
Además, no causaría problemas si Factor simplemente hiciera que Frigga eliminara las partículas de éter del cuerpo de Jane en esta línea de tiempo. Incluso las cosas más pequeñas pueden tener un gran impacto en el futuro. Y ni hablar de todas estas cosas amontonadas juntas, aunque resulta que Frigga sí era capaz de extraer las partículas de éter, además, transformó directamente el éter en la gema de la realidad, que Thor podía usar. Thor originalmente vino a buscar la gema de la realidad, pero también robó Mjolnir. Thanos, como titán, es increíblemente inteligente. El conocimiento en su mente lo convierte en uno de los seres más inteligentes de todo el universo. Aunque los demás no tuvieron tratos con el anciano, ella fue la hechicera suprema anterior. Todos los que llegaron a ese tiempo y espacio intercambiaron miradas para confirmar que no faltaba nadie. Aunque en la historia original, Thanos de 2014 llegó al futuro porque Star Trek de 2014 abrió el dispositivo de teletransportación. Cuando Ron y su grupo llegaron a este tiempo y espacio, vio la gema del infinito en su mano temblando salvajemente y ocasionalmente enviando rayos de energía. ¿Y Stormbreaker no es solo un plan de respaldo? Naturalmente, Ron no se negó y llevó a Carol directamente al templo de Nueva York. Vamos a separarnos. Y lo hizo con total serenidad. Luego la capitana Marvel Carol soltó la mano de Ron. Después de todo, mucha gente considera que Strange es un tipo excéntrico. Tony Stark comenzó a hablar. La fuerza de Carol es aproximadamente la misma que la de Ron, al menos a los ojos de los Vengadores. Por lo tanto, Thor no tuvo más remedio que irse con Rocket Raccoon. Pero no sabía que no necesitaba estudiar estas cosas. Sin embargo, ni siquiera Ron sabía qué iba a pasar. En ese momento comenzó la batalla de Nueva York. Nueva York, 2012. Porque estas 6 gemas del infinito no pertenecen en absoluto a este universo. Pero a sus ojos, el martillo de Thor era el heredero legítimo, pero Frigga ya le había insistido en que se marchara. Así que tener a Carol con ella es tranquilizador. Esta vez, a Ron y Carol se les asignó recuperar la piedra del tiempo. No había nada que pudiera hacer. Ron había dicho que era fácil tratar con Gu, nadie la conoce. Incluso podría tener una personalidad excéntrica. Poco después de que se marcharon, Frigga fue asesinada por los elfos oscuros. Pero lo que nadie sabía era que Thanos en esta línea de tiempo también sentía los cambios debido a ciertos eventos y, sin que él lo supiera, las gemas del infinito de otros universos también se estaban volviendo inquietas. Por favor, dame flores. Esto le hizo darse cuenta de algo. Tal vez esta vez sucedería algo inesperado. Thor quería ver a Frigga una vez más. Entonces, tal vez los hechiceros supremos sean un grupo de tipos extraños. Aunque ahora tiene Stormbreaker. Pero Thanos también era un hombre inteligente. Por lo tanto, también comenzaron a desarrollar dispositivos para viajar en el tiempo. Capítulo 367. No atreverse a cambiar el futuro, suscríbete. Después de separarse, Ron y Carol volaron directamente al techo del templo de Nueva York. Ron ha estado en el templo de Nueva York muchas veces. Además, en innumerables universos, Nueva York es exactamente igual y de esta manera, Ron naturalmente no tendría ningún problema en perderse. Además, tan pronto como llegué a la azotea, había una enorme cabeza calva allí, que parecía reflejar la luz. El anciano los está esperando aquí. Ese parece ser el caso, 303, pero en realidad, el anciano también estaba observando la situación de la batalla de Nueva York. Aunque ya lo había visto una vez en la Piedra del Tiempo. Sin embargo, cuando vio a Ron, la anciano también se sorprendió momentáneamente. Estaba claro que nunca había visto a Ron durante ese tiempo. Pero como se esperaba del Maestro Supremo, rápidamente recuperó la compostura. Además, la ropa que llevan Ron y Carol claramente pertenece a los Vengadores. Por lo tanto, Gully decidió atacar primero. No deberías haber venido ahora. Gully negó con la cabeza y dijo. Gully dijo seriamente. Aún así no deberíamos abrir esta puerta. Ya tienes 6 gemas del infinito, ¿por qué molestarte en pasar por todos estos problemas para conseguir más de otras líneas de tiempo? Gully nunca había visto a nadie así antes, lo que la dejó completamente desconcertada. Aunque no he visto a Ron, sé lo que quieren los Vengadores. Es solo una de innumerables líneas de tiempo. Como pueden ver el futuro, les gusta actuar como charlatanes, como si lo supieran todo. Strange le dio la gema del tiempo a Thanos y nos dijo que esa era la única opción. Si ni siquiera te atreves a intentar el más mínimo cambio, no te está jugando el tiempo.
0863 011 24 Feilu 100 34 34 41. Ella claramente no estaba de acuerdo con querer tener la gema del tiempo en su posesión. Porque no importa cómo cambien las cosas, pueden empeorar. Para los magos, el talento suele ser el factor más importante. No puedo darte la gema del tiempo. Tendría consecuencias para el universo. Aunque la antigua desaprobaba la personalidad y el carácter de Strange, creía en sus habilidades y talento. Al escuchar las palabras de Ron, el anciano sintió que algo no andaba bien. ¿En este mundo, existe realmente la mejor elección? Ron notó su mirada y dijo directamente. Estas son las gemas del infinito que traje de otro universo. Sin ellas, no estaría aquí. El hechicero supremo de cada mundo es el mismo. La anciana frunció el ceño y, a pesar de su curiosidad por Ron, negó con la cabeza. De esta manera no se atreven a elegir. Después de que Carol terminó de hablar, el anciano se quedó en silencio. Ron dijo con una sonrisa. Esta es la elección de Strange. Parece impresionante, pero en realidad es regular. En ese momento Carol habló. Su cabeza calva reflejó la luz, y luego miró hacia arriba y dijo. 4. Strange es el más talentoso de los hechiceros supremos. Las personas talentosas pueden comprender rápidamente los conceptos básicos, mientras que aquellos sin talento nunca dominarán la magia en su vida. ¿Y qué pasa si conoce al monje Agamotto? Conocí al monje Agamotto y también conozco muy bien otra versión de ti. Además, el anciano también miró la gema del infinito en la mano de Ron. Ya que él ha tomado esta decisión, entonces confío en ti. Solo se atreven a elegir lo que es beneficioso para ellos mismos, pero no se atreven a elegir asumir desafíos. Estaba claramente algo molesto por la apariencia de charlatán del anciano. Porque esto tendrá un impacto significativo. Me pregunto si esto tendrá un impacto significativo. Porque solo pueden elegir el tiempo y no se atreven a cambiar el futuro que está por suceder. Capítulo 368 Steve. Viva Hydra. Suscríbete. Al final, el anciano simplemente les dio la piedra del tiempo. Esto es mucho más fácil que lo haga Bruce Banner. Banner no puede hablar y, lo más importante, no puede hacer que el anciano desconfíe. Al ver la gema del infinito en la mano de Ron, incluso si Gu tuviera las agallas, no se atrevería a abofetear a Ron. Además, tampoco tuvo ningún efecto sobre Ron. ¿Quién no es un mago en algún momento? Fue precisamente porque se dieron cuenta del inmenso poder de Ron, que no solo era un poderoso hechicero sino que también poseía las piedras del infinito y por eso Gully no se atrevió a hacer ningún movimiento. De lo contrario, le habría dado una bofetada directamente. Por supuesto, la capitana Marvel Carol tampoco es alguien con quien se pueda jugar. Después de obtener la piedra del tiempo, Ron se la entregó inmediatamente a Carol para su custodia. Todo el poder de Carol proviene de las piedras del infinito, y ella puede manejar fácilmente la energía de otra piedra del infinito en este momento. Ella lo agarró directamente con su mano y sintió el poder de las piedras del infinito. Es justo decir que hasta ahora el universo cinematográfico de Marvel ha mostrado principalmente el poder de las piedras del infinito y varios seres poderosos están básicamente dotados de habilidades otorgadas por las gemas del infinito. El poder de Carol proviene de la piedra espacial. Las visiones son el resultado de la bendición de la gema de la mente. Wanda y Quicksilver también son piedras de la mente. Es fácil ver a partir del desempeño de estas personas que los ricos dependen de la tecnología, los pobres dependen de la mutación y los verdaderamente fuertes dependen de las gemas del infinito. Carol guardó cuidadosamente la piedra del tiempo y luego miró a Ron. ¿Qué hacemos ahora? Ella les preguntó a ambos si querían volver a estar juntos inmediatamente. Vamos a verlos primero. Ron le dijo a Carol. Luego, ambos volaron directamente hacia el centro de la batalla de Nueva York. El centro de la batalla de Nueva York fue la Torre Stark, ya que el agujero de gusano se abrió directamente en la parte superior de la Torre Stark. Ron y Carol no aparecieron, ya que no pertenecían a esta línea de tiempo. Aparecer ante el público podría tener un impacto significativo. Sin embargo, aunque no aparecieron, algunas personas fueron capturadas. Y lo que es realmente vergonzoso es que el Capitán América Steve Rogers fue capturado por el Steve de esta línea de tiempo. Los dos incluso llegaron a pelearse físicamente y dijeron algunas frases muy clásicas. Puedo pelear contigo todo el día. No fue hasta más tarde en la pelea que Steve en esta línea de tiempo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sabiendo que el Steve que tenía frente a él no era un impostor, entonces, con decisión, dejó salir el agua.
Después de todo, es más joven que el futuro Steve y su experiencia en combate es igual de buena. Incluso si al Capitán América le inyectaran el super suero, aún así envejecería. El viejo no puede vencer al joven, y el delgado no puede vencer al gordo. Esa es una verdad. Entonces, como el mayor Steve se escapó, la única opción que quedaba era dejarlo ganar. Luego, mientras Steve tomaba la gema de la mente y bajaba en el ascensor, enfrentándose a innumerables agentes de Hydra, susurró: ¡Viva Hydra! Los agentes de Hydra quedaron realmente estupefactos en ese momento. ¿Entonces el Capitán América era en realidad un miembro de Hydra? De todos modos, no pensaron que alguien que no fuera miembro de Hydra gritaría semejante eslogan. Entonces, dejaron ir a Steve definitivamente. Como están de nuestro lado, puedo estar tranquilo, el plan fue perfecto. Varias piedras del infinito se obtuvieron instantáneamente. Lo único que no esperaban era que, aprovechando esta oportunidad, Loki usara la piedra espacial para teletransportarlos. Por un momento, los Vengadores intercambiaron miradas desconcertadas. Capítulo 369 Administración del tiempo y el espacio, suscríbete. Esto era algo que nadie esperaba. Loki realmente huyó con el Tesseracto. El Tesseracto contiene la gema del espacio, y ahora que se ha ido, nadie sabe dónde ha ido. Debido a la capacidad de teletransportación de las piedras del infinito, es normal teletransportarse a cualquier lugar. Ron, sin embargo, sabía que Loki estaba en un estado terrible. Porque fue capturado directamente por la Administración del Tiempo y el Espacio. Por supuesto, esto significa que el grupo ha encontrado a Loki. Esto era algo que nadie esperaba, porque Loki usaría la piedra del espacio, no hay nada que podamos hacer. Después de todo, es un mago. Aunque a este mago le gustaba llevar una daga y apuñalar a la gente en todas partes. El grupo se fue a un rincón y se miraron unos a otros con desconcierto. No sabían que ya poseían 4 gemas del infinito. Sin embargo, todos decidieron confiar en sus compañeros de equipo, creyendo que otros definitivamente tendrían éxito. Por lo tanto, no está permitido estar sin la piedra del espacio. Después de una discusión, el Capitán América, Steve Rogers y Tony decidieron que ninguno de los dos regresaría. No había visto a su padre desde hacía muchos años. Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando él apenas había alcanzado la mayoría de edad. Los dos tenían una relación complicada y después de una pelea, la viuda negra Natasha saltó ella misma. Después de todo, aunque perdieron la gema del espacio en ese momento, aún lograron tener en sus manos la gema del tiempo y la gema de la mente. Después de obtener la piedra espacial y las partículas PIM, los dos finalmente pudieron elegir regresar. Más tarde se enteró de que Bucky estaba detrás de todo esto, lo que provocó que su relación con Steve se deteriorara. Este mundo ni siquiera existe desde hace mucho tiempo. Las partículas PIM acaban de ser desarrolladas por el Dr. Pym. Frente a los enemigos externos, el rey siempre se mostrará muy armonioso. Matar 2 liebres al tiempo. Porque solo se dieron cuenta después de llegar aquí que para obtener la gema del alma, tenían que sacrificar a sus seres queridos. Black Widow, Natasha y Hawkeye Barton ya comenzaron a pelear. Fue extremadamente doloroso. Además, no lo tomaron en serio. En esta era cuando Shield recién se había establecido, obtuvieron la gema del espacio y robaron las partículas PIM. Después de considerarlo juntos, ambos sintieron que la posibilidad era muy alta. Los demás tampoco pudieron ir, porque tuvieron que llevarse consigo las piedras del infinito. En ese momento, Shield acababa de recuperar el Tesseract. Todos estaban compitiendo para sacrificarse por la gema del alma. La tecnología de Tony es increíble. De lo contrario, si viajas al azar con las gemas del infinito, podría causar anomalías. Los dos lo discutieron y decidieron viajar a los años 60. Las 6 piedras del infinito se abrieron lentamente y se colocaron juntas, su brillo se complementó entre sí. Hawkeye Barton, con lágrimas corriendo por su rostro, obtuvo la gema del alma. Cuando todos decidieron regresar, fue en el mismo momento. Justo cuando Tony y Steve se preparaban para utilizar las partículas PIM que regresaban para viajar a la década de 1960. Afortunadamente, el viaje de Steve y Tony transcurrió sin problemas. Porque deben trabajar juntos para resistir a los enemigos extranjeros. Los dos charlaron un rato, lo que dejó una profunda impresión en Tony. Ahora, gracias a Thanos, ambos se han reconciliado, pero también se ríen porque tienen el mismo enemigo. Entonces lo único que falta es la piedra del espacio. En ese momento, Shield aún no se había convertido en una gran organización, y el Dr. Pi aún no había abandonado Shield.
Y no importa cuánto tiempo haya pasado en otra línea de tiempo. Pueden obtener el cubo cósmico y las partículas PIM al mismo tiempo. Sin embargo, para sorpresa de Tony, conoció a su padre, Howard Stark. Por lo tanto, ambos lograron fácilmente su objetivo. Capítulo 370. Un chasquido de dedos. Suscríbete. Aún así, todavía no parece tan aterrador como las piedras del infinito en las manos de Ron, porque Ron lo llevaba en su muñeca como una pulsera, lo cual era demasiado llamativo. Pero a no le importan estas cosas ya. Inmediatamente incrustaron las 6 gemas del infinito en la versión de alta tecnología del guantelete del infinito. Parece un guante mecánico gigante. La combinación de colores rojo y blanco está claramente pensada para combinar con Iron Man. Sonido metálico. Sonido metálico. Con una serie de sonidos como el choque del metal, las 6 piedras del infinito quedaron firmemente incrustadas en el guantelete del infinito. En un instante, el guantelete del infinito emitió luz, con 6 colores brillando intensamente. Entonces todos miraron al Banner vestido de verde, de 640 años de antigüedad. La situación actual del Dr. Banner es realmente hilarante. Se parece exactamente a él, pero tiene el físico de Hulk y parecía muy informado, llevaba gafas. Es simplemente ridículo desde cualquier punto de vista. En este punto, el Dr. Ne no pudo aceptar la noticia del sacrificio de Tasa. Después de todo, en este mundo, Natasha originalmente quería fugarse con él. Aunque Natasha tiene buenas relaciones con muchas personas, pero él no quería en absoluto perder a la viuda negra. Ya que no podemos vivir y morir juntos, salvémosla. Bruce Banner tuvo dificultades para ponerse el guantelete del infinito. Ah. Natasha no resucitó. Después de que el Dr. Banner chasqueó los dedos, todos regresaron. Los demás no murieron intencionalmente debido a las piedras del infinito, por lo que todos resucitaron rápidamente. Una luz invisible se extendía desde su mano hacia todo el mundo, Cefi. Incluso para Hulk, chasquear los dedos no sería fácil. Sonido metálico. Sin embargo, después de un breve rugido, estaba bien. De lo contrario, causaría problemas al universo. Puede que para otros no sea tan fácil. Por lo tanto, esto es irreversible. Sin embargo, después de que Strange resucitó, abrió un portal y trajo a todos allí. Si cualquier otra persona chasqueara los dedos, probablemente sería destruida. Ella se sacrificó para obtener la gema del alma, claramente renunciando a su propia alma. Por ejemplo, las almas que murieron a manos de las piedras del infinito. En ese instante, Ron pudo sentir que surgían innumerables vidas nuevas. Esto es realmente reversible. Estas personas que desaparecieron en diversos lugares vuelven a la vida en el mismo lugar y no se reúnen. Y no está claro si podrá recuperarse completamente. Como puedes ver, todo su brazo está arruinado. El pulgar y el dedo medio de Hulk chocaron con dificultad, y luego se rompieron. Para verla, tendrías que ir a otra línea de tiempo, incluso con el guantelete del infinito, no todos pueden tocarlo. ¿Pero qué sentido tiene verlo si hemos tenido experiencias diferentes? Natasha era diferente de los demás que desaparecieron en la luz brillante. Pero no le prestó atención. En cambio, miró a su alrededor, buscando una figura familiar. Ron vio que sus dedos luchaban por acercarse. Bruce Banner, jadeante, se arrodilló en el suelo. Ja. Entonces, sin dudarlo, Bruce Banner miró a todos y chasqueó los dedos. Son las personas que se dejan llevar por las pequeñas cosas que se extinguen. Lamentablemente quedó decepcionado. Spider-Man Peter Parker, Doctor Extraño, sin embargo, algunas cosas son irreversibles. Tan pronto como Hulk chasqueó los dedos, el mundo pareció quedarse en silencio instantáneamente. Se le otorgó el poder de las piedras del infinito. Capítulo 371. Thor y el martillo. La pareja original, suscríbete. Natasha entregó su alma para obtener la gema del alma y no puede ser resucitada por la gema del infinito. Ron sabía lo que estaba pensando y susurró una pista. Bruce Banner lo entendió después de pensarlo un poco. Él simplemente no podía aceptarlo. Entonces el gigante Hulk lloró como un niño. Ron tampoco pudo consolarlo, cuando los demás se enteraron de la situación de Natasha, también guardaron silencio. Tony tampoco tenía buena pinta, pero se acostumbró rápidamente. Todos los demás habían desaparecido durante 5 años, por lo que su capacidad de aceptar las cosas había mejorado considerablemente. Además, si todos los demás pueden salvarse, Natasha también puede. Tony pensó para sí mismo. Todos los demás resucitaron y estaban bastante emocionados.
No sabían que llevaban 5 años desaparecidos, pero presentían que algo andaba mal. Por ejemplo, el Dr. Banner parece desgastado y cansado, su apariencia ha cambiado tanto, ¿cómo no podría haber un problema? Y Thor era originalmente un hombre guapo con un físico perfecto. Pero ahora se le puede siquiera considerar guapo. Si no lo conocieras bien, pensarías que solo es un nerd gordo, a esto hay que añadir las sienes canosas de Tony Stark. Todo esto hizo que estas personas observadoras sintieran que algo andaba mal. Pero en lugar de permanecer en silencio, todos se saludaron. Tony comenzó a hablar. Han vuelto. Ya están todos de vuelta. No cogiste el martillo de Thor de otro universo, ¿verdad? A Tony le resultó especialmente difícil aceptar que ella había desaparecido de su vista hacía 5 años. Por lo tanto, todos quedaron muy sorprendidos cuando supieron la respuesta. Tony siempre lo trató como a su propio hijo. Thor y su martillo definitivamente estaban destinados a existir. Auge. Ahora que el Dr. Pym ha regresado, tenemos las partículas Pym, por lo que podemos enviar las gemas del infinito de regreso. Todos asintieron. Realmente no era el momento de decir más. Después de todo, estas gemas del infinito provienen de otros universos, y dejarlas lejos de donde deberían estar durante un período prolongado de tiempo podría causar problemas. En cuanto al sacrificio de Natasha, todos permanecieron en cierto silencio. Muy bien, primero vayamos a devolver las gemas del infinito. No es de extrañar que todo el mundo haya cambiado tanto. El hombre araña Peter Parker, en particular, se conmovió hasta las lágrimas al ver a Tony. En ese momento, alguien del grupo notó Mjolnir en las manos del obeso Thor. Poder volver es suficiente. Por un momento, todos se llenaron de emoción. Pero en ese momento, el peligro oculto ya había ocurrido. Después de todo, los que desaparecieron no sabían que habían estado desaparecidos durante 5 años. Thor, ajeno a las quejas, se rió entre dientes y arrojó su martillo. Para aquellos que no desaparecieron, 5 años fue un tiempo aún más agonizante. Pronto la gente adivinó la verdad y todos se quedaron sin palabras. Con una explosión ensordecedora, la base de los Vengadores detrás de ellos fue destrozada por una enorme nave espacial. Planearon devolverlo lo antes posible para evitar posibles problemas. ¿Qué está sucediendo? Todos los demás quedaron atónitos. Tony miró el martillo mientras hablaba, sorprendido de que Thor fuera tan poco confiable. Sosteniendo Stormbreaker en su mano izquierda y el martillo de Thor en su derecha, realmente se siente un poco fuera de lugar. Thor, ¿por qué ha vuelto tu martillo? Nunca imaginé que 5 años pasarían en un abrir y cerrar de ojos, como si acabara de echarme una siesta. Odín no se equivocó al llamarlo el dios de los martillos. ¿Qué? 7 yenes, y el martillo de Thor. Capítulo 372 Vengadores, reúnanse. Suscríbete. Poco después de que los Vengadores regresaran, Nebula de 2014 llegó e inmediatamente inició una teletransportación. Envía a Thanos del 2014 aquí también. Por supuesto, eso no es todo. Este es solo el impacto de la nebulosa, pero también el impacto de las gemas del infinito. En un rincón que nadie percibía, el espacio parecía extenderse y abrirse. Es como si alguien abriera un portal en la distancia, rompiendo las barreras del espacio. Es como Blink del mutante 353, incapaz de controlar sus habilidades. Porque hay demasiados, parecía como si el cielo tuviera muchos agujeros. Pero ahora a nadie le importan estas cosas. Todos estaban concentrados en la nave espacial que aparecía repentinamente y en los soldados que desembarcaban continuamente de ella. La Orden Oscura. Ron dijo casualmente. Al escuchar esto, los demás inmediatamente se dieron cuenta de que se trataba de uno de los hombres de Thanos. ¿Qué está sucediendo? Alguien preguntó inmediatamente. Pero Ron no dio una respuesta. Este tipo de cosas no se pueden explicar en poco tiempo. ¿Quién hubiera sabido que tal tecnología estaba involucrada en la terraformación de Nebula? Viajaron a la línea de tiempo pasada e incluso transfirieron sus recuerdos allí. Esto no es culpa de Nebula, es culpa de Thanos. Porque fue modificada por Thanos, Thanos probablemente nunca esperó que se enteraría de la situación con tanta antelación. Así que simplemente los seguí. Ant-Man Scott lo usó para viajar al reino cuántico. Con el rugido furioso de Thanos, la Orden Negra lanzó su ataque. O tal vez anteriormente poseía las gemas del infinito y el cetro mental. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos una batalla importante. Ese coche tiene un pequeño dispositivo de teletransportación en su maletero.
Por lo tanto, por si acaso, todos querían enviar primero el par de tesoros infinitos. Thanos en 2014 aún no poseía ninguna piedra del infinito. Es muy difícil enfrentarse a Thanos porque tiene el guantelete del infinito. Aunque la red de teletransportación fue destruida, las partes más primitivas aún existen, los Vengadores no han estado tan completos desde hace mucho tiempo. El Capitán Marvel al menos podría enfrentarse a él, ¿verdad? Detrás de él estaban presentes todas las personas que pudieron acudir a apoyarle desde el 5-1. Todos se tensaron cuando Thanos apareció de repente. Ante esta situación los Vengadores se mantuvieron completamente tranquilos. Sin embargo, a diferencia del martillo de Thor, que está imbuido de la magia de Odín, solo unos pocos pueden levantarlo. Pero se perdió en la tierra, los guerreros tribales de Wakanda y los últimos guerreros asgardianos restantes, matar. Vengadores, reuníos. Los demás entraron inmediatamente en acción. Sin el guantelete del infinito y las gemas del infinito, su poder se reduciría en una cantidad desconocida. Strange extendió sus manos, abriendo innumerables portales. Dicho esto, Thor podría matarlo con un solo golpe de hacha. El capitán Steve Rogers, sosteniendo su escudo, susurró algo. Por lo tanto, solo el martillo de Thor es lo suficientemente especial. Tommy dijo rápidamente. Esta gran espada no tiene la magia de Odín. Cualquiera con fuerza puede levantarla. Utiliza las mismas materias primas que el martillo de Thor. Por lo tanto, en ese momento solo podía manejar su arma, la espada de 10 desenvainados. Esto es lo mismo que Stormbreaker. Esta es un arma hecha de metal mágico. Solo aquellos cualificados pueden levantar el martillo de Thor. Sin embargo, todos respiraron aliviados cuando vieron que no tenía el guantelete del infinito en sus manos. Rápido, devuelvan las gemas del infinito. Uno por uno, llegaron a este campo de batalla a través del portal de teletransportación para participar en esta gran batalla. Capítulo 373. Steve toma el martillo de Thor, suscríbete. Todos los demás corrieron hacia allí, pero Ron no hizo ningún movimiento. Thanos, quien poseía tanto el guantelete del infinito como las gemas del infinito, ya había sido asesinado por él. ¿Por qué le importaría un Thanos sin el guantelete del infinito? Sin embargo, los Vengadores también cometieron errores. Esto se debe a que querían devolver las gemas del infinito lo antes posible, por lo que tenían algunas reservas. Ron no tenía idea de por qué tenían tanta prisa. Aunque el anciano dijo que las piedras del infinito debían ser devueltas a sus legítimos dueños lo antes posible. Pero, no dijo que tenía que ser con tanta prisa, ¿verdad? Después de todo, solo Ron sabía que las piedras del infinito fueron devueltas después de la guerra de 24 años. Otros no lo saben y tienen tanta prisa porque tienen miedo de que pueda pasar algo. Debido a esta preocupación, solo pudieron cargar hacia adelante con el guantelete del infinito, incapaces de defenderse. Esto provocó que Spider-Man y los demás, que sostenían el guantelete del infinito, fueran derribados. El maletero de la camioneta estaba abierto, revelando un transmisor apuntando hacia afuera. Era como si atrajera algo. Desafortunadamente, los Vengadores todavía tenían el guantelete del infinito en la mano y querían correr hacia ellos. Finalmente, el guantelete del infinito cayó en manos de la Capitana Marvel, Carol Danvers. Aunque su físico no es tan fuerte como el del Superman kryptoniano, sigue siendo mucho más fuerte que el de los humanos. Thanos la golpeó y su cabeza se inclinó hacia un lado. Desafortunadamente, Wanda en estos 623 mundos es bastante débil. La velocidad no siempre es mejor cuanto más rápida es. Porque el Capitán América, Steve Rogers, se acercó y se enfrentó a él. Fue simplemente porque tenía que reducir la velocidad. Carol no tuvo más remedio que volar hacia la máquina mientras sostenía el guantelete del infinito. Así que ella también vino a detener a Thanos. Ahora que Thanos no tiene el guantelete del infinito ni las gemas del infinito, naturalmente ha sido llevado al mismo nivel que el Capitán América. Así como a veces causa tormentas cuando vuela a toda velocidad en el universo. Sin su arma, Steve Rogers no fue rival para Thanos y fue destrozado por él. Aún más sorprendente es que el Capitán América Steve Rogers ya no tiene su escudo de vibranium. Es por esto que no pudo atravesar la barrera de Thanos. Porque si va demasiado rápido, toda la camioneta podría salir volando por su velocidad. Con un movimiento de su mano, atrajo el martillo de Thor. En la línea de tiempo original, Thanos, empuñando varias piedras del infinito, pudo enfrentarse a Steve Rogers por un tiempo. Afortunadamente, no fue alcanzado por el rayo, de lo contrario se habría partido en dos.
Pero las cosas rápidamente volvieron a la normalidad. Hizo un sonido como de golpe. Al igual que algunas personas tienen un estilo de Kung Fu. Thanos la destruyó y Carol no pudo detenerlo por completo. No recibió ayuda para desarrollar sus habilidades y aún no se había convertido completamente en la Bruja Escarlata. Además, Rogers también posee un escudo de vibranium. Thanos no pudo aprovechar su ventaja. Este no es el momento de profundizar en por qué Steve puede manejar el martillo de Thor. Esta es también la razón por la que Carroll de repente se volvió lento. Cuanto más rápido vaya Carroll, más huracanes creará a su alrededor. Es tan duro como el metal o el acero. La cara de Thor cambió cuando vio esto. Algunas personas quizás se pregunten por qué su velocidad ha disminuido. Lo inesperado fue que los 10 poderes de Thanos expusieron directamente sus mediocres cartas. Todos los Vengadores originales se enfrentaron a Thanos y todos demostraron una formidable destreza en el combate. Wanda estaba furiosa porque Visión tampoco pudo resucitar. Levantó fácilmente el martillo de Thor, y en ese momento obtuvo el poder de Thor. En otras palabras, no recibió suficiente estimulación. Capítulo 374. Otro Thanos. Suscríbete. Solo Ron sabía que Steve había sido capaz de levantar el martillo de Thor durante mucho tiempo. Sin embargo, para no avergonzar a Thor, lo dejó nuevamente frente a todos. Ahora que no tiene escudo, no le queda más remedio que dejar de ocultarlo. No es de extrañar que fuera capaz de levantar el martillo de Thor. Porque la magia de Odín con respecto al martillo de Thor es que cualquiera que esté aprobado puede levantarlo. Por lo tanto, solo 3 personas lo recogieron. Ella, Thor y ahora Steve. Ella, como dueña original del martillo de Thor, podía aplastarlo naturalmente con facilidad. Debido a sus propias acciones, Steve obtuvo fácilmente la aprobación del martillo de Thor y adquirió el poder de Thor. Después de todo, cuando se trata de este mundo, quizás nadie sea más perfecto que Steve. Parecía un poco un santo, incluso aparentemente perfecto. Por eso fue reconocido por el martillo de Thor. Tal vez Odín creía que el carácter desinteresado de Steve era lo que lo hacía apto para ser el rey de los dioses. Desafortunadamente, Thor nunca podría convertirse en ese tipo de persona. Incluso con Steve empuñando el martillo de Thor, todavía no eran rival para Thanos. Después de que Thor se volvió obeso, de repente se volvió increíblemente débil. Su fuerza se ha debilitado, debido al guantelete del infinito. Carol tampoco pudo liberar todo su poder. Se ha debilitado. Tanto es así que incluso cuando un grupo de personas rodeó a Thanos y lo atacó, no pudieron derrotarlo. Además, Thanos tiene otros secuaces que también pueden brindarle ayuda. Matar. Thanos blandió su espada larga y luego la arrojó lejos. Están haciendo todo lo posible para conseguir el guantelete del infinito. Las 6 gemas del infinito están incrustadas en el guantelete del infinito. ¡Qué tentador! Ya no necesita recolectar laboriosamente las gemas del infinito. Todo lo que necesitas hacer es agarrar el guantelete del infinito y luego chasquear fácilmente los dedos. Carol fue derribada por él, y luego recibió el guantelete del infinito. Yo soy el destino. Thanos dijo fríamente. Se ha dado cuenta de que este universo en sí mismo está equivocado. Thanos de este universo chasqueó los dedos, pero casi fue superado al final. Entonces, Thanos se dio cuenta de que eliminar a la mitad de la humanidad simplemente no era suficiente. Si chasquea los dedos, todos en este universo desaparecerán. No es de extrañar que sea Thanos. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, se volvió aún más loco. Ya no se conformaba con eliminar la mitad de la vida. Más bien, pretende aniquilar toda vida. Por eso creía que era el destino. Desafortunadamente, antes de que pudiera ponerse el guantelete del infinito, fue derribado por Iron Man Tony. Los dos comenzaron a pelear por el guantelete del infinito. Ron simplemente estaba mirando el programa, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué la gema del infinito en su mano comienza a brillar? La luz que emana de las piedras del infinito claramente ha hecho que este mundo sea algo inestable. En ese momento, sintió intensamente que innumerables pasajes espaciales parecían haber aparecido no muy lejos. ¿Qué está pasando? Este descubrimiento hizo que el cuero cabelludo de Ron se estremeciera al instante. ¿Por qué hay tantos pasajes espaciales? Además, Ron extendió su alcance y sintió que algo andaba mal en el aura del otro lado del pasaje espacial. No es de este universo, sino de otros mundos. Además, ni siquiera son del mismo mundo. Para mayor sorpresa aún de Ron, alguien emergió del pasaje espacial.
Una figura comparable a un gigante, piel como una batata morada, claramente este es otro Thanos. Capítulo 375. La verdadera guerra infinita, suscríbete. Un segundo Thanos de otro universo ha aparecido en este mundo. Esto hizo que incluso Ron, que estaba viendo el espectáculo, se sintiera inquieto. Además, después de que apareció este Thanos, surgieron otros Thanos, todos estos pasajes espaciales parecían haberse abierto justo delante de Thanos. Esto convirtió la guerra en una auténtica guerra infinita. Maldita sea, ¿alguien sabe siquiera cuántos otros universos hay? ¿Cuántos Thanos hay? ¿No es esto una guerra sin fin? Ron se quedó completamente estupefacto cuando vio esto. Inesperadamente, la guerra infinita llegó tan de repente. Pensó que era solo Thanos sin el guantelete del infinito, alguien a quien podría derrotar fácilmente. Pero ahora parece que las cosas han tomado un giro inesperado. Y Ron también sabía que todos estos cambios eran causados por él mismo. Rápidamente escondió la gema del infinito en su mano, porque incluso ahora, la gema del infinito en su mano todavía brilla intensamente. Es evidente a simple vista que son ellos los que están causando problemas. De lo contrario, ¿cómo pudieron aparecer tantos Thanos? Ron dejó de ver el espectáculo y voló directamente hacia allí. Auge. Thanos, que todavía estaba intentando apoderarse del guantelete del infinito, fue golpeado y arrojado al suelo por Ron. Bang, bang, bang. En un instante, pareció haberse convertido verdaderamente en un espíritu de batata morada, y Ron lo derribó de un puñetazo. Todo su cuerpo quedó sumergido en el suelo, quedando solo su cabeza por encima. Entonces, el Capitán América Steve Rogers levantó el martillo de Thor y lo golpeó en la cabeza de Thanos. Una versión real del juego Guacamole. Sonido metálico. Thanos quedó inconsciente por este golpe de martillo. Entonces, el obeso Thor, empuñando su Stormbreaker, le cortó la cabeza de un solo golpe. La sangre fluía como una fuente y nunca se detenía. Cuando decidieron usar las gemas del infinito de otras líneas temporales, tuvo un gran impacto en toda la línea temporal. Ron habló. Él. Entonces Ron le dio un puñetazo. Ron nunca esperó que la presión arterial de Thanos fuera tan alta. Al escuchar las palabras de Ron, las expresiones de todos los demás se volvieron sombrías. Los demás también mostraron expresiones relajadas. Innumerables personas se quedaron boquiabiertas. Algunas personas incluso mostraron una expresión de lo sabía. El otro Thanos. Luego, decididamente, echó la culpa a otro. Sospecharon que Ron tenía un problema desde el principio. Sordo. ¿Qué? Los demás miraron a su alrededor y descubrieron, tonto, mira a tu alrededor. Ron dijo con un dejo de impotencia. Resulta que el verdadero jefe no era Ron, sino Thanos. Thanos se ha sentido atraído por innumerables líneas temporales. En realidad, Thanos fue bastante lamentable. Fue emboscado por Ron y luego asesinado instantáneamente por una combinación de ataques. Con la muerte de Thanos, pensó que todo había terminado. Si se tratara de cualquier otra persona, los Vengadores lo habrían derrotado hace mucho tiempo. ¿Se acabó? ¿De dónde salieron estos Thanos? Otras líneas de tiempo. Innumerables Thanos surgieron de todos lados. Tony Stark dejó escapar un suspiro de alivio. Ron escuchó a alguien tragar saliva y preguntar. Justo cuando estaban a punto de sentirse felices, vieron lo que hizo Ron. Todos miraron a Ron con cautela, asumiendo que tenía malas intenciones. Y estaban preparados para luchar directamente. Ron se puso el guantelete del infinito y dijo fríamente. La verdadera guerra apenas comienza. Brotó sangre fresca. Después de todo, a sus ojos, solo Thanos les ejercía una presión infinita. Capítulo 376. Incontables Thanos. Suscríbete. Aunque algunas personas sentían que algo no andaba bien, sin embargo, aparte de Ron y Strange, nadie presente sabía cómo se desarrollaría la trama original. Y ahora, incluso Strange está empezando a sospechar que lo que dijo Ron es verdad. Después de todo, había considerado innumerables posibilidades. Quizás, en alguna etapa del desarrollo, esto realmente podría tener tal impacto. Strange estaba completamente desconcertado. Este es el error de juicio que cometió debido a la piedra del tiempo. Él tampoco cree que estén bien. Ron tiene razón, la guerra aún no ha terminado. El Capitán América endureció su expresión, luego miró a su alrededor y blandió el martillo de Thor. Tanto Carol como Wanda, la Capitana Marvel, mostraron expresiones determinadas. Ambos sabían que, en esa situación, no quedaba mucha gente que pudiera brindar apoyo.
Personajes como Iron Man y Tony Stark definitivamente no serían de mucha utilidad en una batalla de esta magnitud. Solo un poder de combate de primer nivel puede brindar asistencia. Además de ellos, Strange también puede ser de ayuda. En cuanto a los demás, no tienen expectativas. El obeso Thor ha perdido por completo su antigua fuerza. Se mueve lentamente, e incluso con sus armas, no es rival para Thanos. Wanda levantó sus manos y una magia caótica carmesí se reunió en sus palmas. En este mundo, el uso de la magia del caos por parte de Wanda es bastante simple. Está claro que nunca consideró cómo controlarlo por completo. Tanto es así que todavía tienen que depender de varios gestos con las manos para usar diferentes hechizos con el fin de controlar con precisión la magia del caos. En comparación con Wanda, a quien Ron crió, esta Wanda claramente todavía está en sus primeras etapas. La magia del caos carmesí estalló y se extendió hacia afuera como las olas del océano. Todos tenían sus ojos puestos en el guantelete del infinito en la mano de Ron. Pero ahora hay demasiados Thanos, por supuesto, si la fuerza de Wanda está completamente desarrollada, también puede aplastarlos. Las innumerables figuras de Thanos que corrían hacia ellos sintieron resistencia y disminuyeron la velocidad. Lo había logrado, pero pronto los Vengadores anularon sus planes y lo obligaron a empezar de nuevo. Tanto es así que todo el cielo pareció volverse morado en un instante. Wanda levantó las manos y las golpeó contra el suelo con un movimiento de golpe. En ese momento, innumerables Thanos se miraron entre sí. Innumerables Thanos corrieron hacia Ron. Pero Ron no esperaba que pudieran ofrecerle mucha ayuda, pero eso es todo. Si solo hubiera un Thanos, naturalmente sería derribado. Diferente Thanos, mismo sueño. Sin duda esto dejó a los Vengadores algo aprensivos. Luego pronto se enteraron de lo que había sucedido en este mundo. Esto es sin duda inaceptable para innumerables Thanos. Entonces tomaron medidas. Parece inesperado que este período de tiempo llegue al mismo tiempo. Matar. 00 Auge. Si uno de ellos consiguiera el guantelete del infinito, definitivamente sería destrozado por innumerables Thanos en un instante. Ahora, Ron es como un niño que lleva oro, caminando por la calle como un rey. Entonces simplemente rindámonos a la tierra. Se trata de implementar la planificación familiar en todo el universo, este es un sueño que han estado planeando durante incontables años. De lo contrario, cada Thanos estaría acompañado por una orden negra, ambos podían percibir las dudas del otro. ¿Cómo podría no atraer atención no deseada? Un solo Thanos es suficiente dolor de cabeza para ellos, ni hablar de tantos Thanos. Afortunadamente, los miembros de su culto oscuro no los siguieron. Su fuerza es algo débil. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Ron los había salvado. Capítulo 377 Estrella de la Muerte. Suscríbete. El rostro de Wanda palideció instantáneamente. Usó mucha magia del caos, pero aún así no pudo detener el ataque de Thanos. No te contengas, emprende una matanza. Luego Ron habló con Carol. Sin lugar a dudas, Carol Danvers es actualmente el miembro más fuerte de los Vengadores. Después de todo, ella puede vagar libremente por el universo. Si lucha con todas sus fuerzas, aún podrá enfrentarse a varios Thanos sin el guantelete del infinito. 170. En cuanto a los demás, solo esperar que pudieran enfrentarse en situaciones de uno contra uno sería suficiente para tranquilizar a Ron. Sin embargo, no todo el mundo es Steve Rogers. El famoso enfrentamiento 50-50 de Marvel. Carol asintió. Ahora no era el momento de contenerse. Entonces desató todo su poder y, en un instante, apareció frente a Thanos. En realidad no fue una teletransportación. Simplemente era demasiado rápida. Mientras otros simplemente podían parpadear, ella ya estaba frente a uno de Thanos. Hay muchísima gente ahora que podría hacer volar este planeta, aún así, las perspectivas no son optimistas. La velocidad de Carol está entre las más altas de todo el universo. Su único objetivo es matar a Ron y luego robar el guantelete del infinito y las piedras del infinito. No hay nada que podamos hacer. Él simplemente presumió demasiado. Afortunadamente, ninguna de estas figuras similares a Thanos ha recogido las piedras del infinito. De lo contrario, el universo habría caído instantáneamente en el caos. Wakanda era lo suficientemente espaciosa. Todos corrieron hacia adelante. Entonces, sin el guantelete del infinito ni las gemas del infinito para contenerla, Carol golpeó al doctor. Y lo que es mejor, ¿hay tantos Thanos ahora? Sin embargo, está claro que un espacio vacío no es suficiente. No puede soportar un campo de batalla tan grande.
Por supuesto, todo esto se basa en que Thanos no tiene el guantelete del infinito y las gemas del infinito. Los Vengadores quedaron completamente horrorizados cuando presenciaron esto. Pero ninguno de ellos tenía miedo. En su mano derecha también tiene una pulsera hecha con piedras del infinito. Ron atrajo el mayor odio. En un instante, Carol, que acababa de derrotar a un Thanos, se vio instantáneamente abrumada por innumerables Thanos. De esta manera, no tendrán que pasar por todo el problema de recolectar las piedras del infinito. Entonces Ron usó la piedra espacial para abrir un portal gigante y envió a todos a una estrella de la muerte. Porque Thanos tenía demasiada gente. Thanos solo casi los elimina. Aunque muchos Thanos se sorprendieron de por qué Ron tenía tantas piedras del infinito, a nadie le molestó en ese momento. Pero, hagan lo que hagan a continuación, ya sea chasquear los dedos un universo tras otro o como quiera que distribuyan los recursos, será suficiente. Dejando de lado todos los demás factores, si fuera solo una simple pelea uno contra uno entre ella y Thanos, Thanos nunca sería rival para ella. Ni una sola persona se rindió. La fuerza y la velocidad del Capitán Marvel son de primera categoría y también posee capacidades de proyección de energía. La verdadera guerra infinita ha comenzado en un instante. No sé cuántas piedras del infinito hay. Es por esto que algunas personas consideran que Carol Danvers es la superheroína más fuerte de la Tierra. Ella podría bloquear fácilmente a Thanos con un solo golpe, y ahora envió a Thanos a volar con un solo golpe. Ron, naturalmente, decidió huir y cambiar el campo de batalla lo antes posible. Aunque había bastantes hermanos presentes, llevaba el guantelete del infinito en su mano izquierda, con 6 piedras del infinito brillando intensamente en él. Ella es realmente muy fuerte, casi ridículamente fuerte. De esta manera, incluso si este planeta explotara, la Tierra no sufriría ningún daño. Capítulo 378. Tíralo al sol. Suscríbete. Todos se sintieron mareados y desorientados, y luego se encontraron en otro planeta desolado. Pero todos solo lo miraron 2 veces antes de continuar luchando. Como Ron esperaba, a excepción de unos pocos individuos que podían contener a Thanos por sí solos, todos los demás tuvieron que unirse para resistirlo. Ron fue el que más se enfrentó a Thanos. En un instante, todo lo que pudo ver fue púrpura. No podía ver a nadie más en absoluto. Estallido. Ron no lo esquivó, permitiendo que todo Thanos corriera frente a él, y luego su puño de hierro lo golpeó. Entonces se escuchó un sonido como de metal chocando. Tara. Clam, clam, clam. Ron era como hierro indestructible. Al ser martillado constantemente, se forjaba y refinaba al instante. Thanos también era increíblemente rápido. A pesar de su enorme tamaño, también era muy poderoso. En un instante, Ron fue alcanzado por innumerables golpes. Además, fue como si lo hubieran apilado encima de otra persona. Una enorme montaña instantáneamente se apiló sobre él, aplastándolo. Esta montaña estaba formada por Thanos y sus semejantes, que lo inmovilizaron, impidiéndole moverse. Thanos y su tripulación fueron increíblemente inteligentes. Sujetaron la mano izquierda de Ron para evitar que chasqueara los dedos. Aunque Ron nunca tuvo la intención de chasquear los dedos. Porque mientras Ron chasquee los dedos, todos estos Thanos, no importa cuántos sean, serán eliminados instantáneamente. Por supuesto, es posible que no tenga ningún efecto. Ron no lo sabía, pero nunca pensó en chasquear los dedos. Los efectos secundarios de las gemas del infinito fueron demasiado fuertes. Aunque su cuerpo pudo soportar la reacción, chasquear los dedos con fuerza lo dejaría inválido por mucho tiempo. Además, Ron también quería probar si podría enfrentarse a tantos Thanos. Auge. Los ojos de Ron emitieron una visión de calor, que luego golpeó a Thanos, que estaba parado frente a él, provocando una explosión instantánea. La piel de Thanos se volvió instantáneamente negra y carbonizada, y luego los monstruos en su cuerpo también fueron arrastrados por el impacto de la explosión. La explosión fue como lanzar una bomba atómica. Ron ha dejado de contener su fuerza. Ahora es Superman y lo da todo. O mejor dicho, Superman no es rival para él en absoluto. Clark solo pasó unas pocas décadas bajo el sol, mientras que el tiempo de Ron se midió en años. Por lo tanto, aunque Ron estaba justo en el medio de la explosión, su cabello estaba perfectamente intacto. Los Vengadores, al presenciar esta escena, exclamaron que era aterrador. Nunca habían visto a nadie tan poderoso como Ron antes. Y no fue a ese momento que se dieron cuenta de que incluso Carol tal vez no pudiera compararse con Ron. Sus habilidades parecen estar en niveles completamente diferentes.
Ron era muy rápido, lo que él percibía como una velocidad normal, o incluso en cámara lenta, pero esto se debía a que su vista era excepcional. Para otros, era simplemente la velocidad más rápida posible. Agarró a uno de los Thanos y, con un poco de fuerza, lo arrojó hacia el sol. En un instante, Thanos fue como la lanza eterna que Ron había lanzado, convirtiéndose en una estrella fugaz que viajó por el universo. Es obvio que Thanos se estrellará contra él, solo se convertirá en cenizas antes de siquiera acercarse a él. Después de todo, los titanes no son kryptonianos. No hay forma de que pudieran acercarse tanto al sol y no morir. Al ver lo problemático que era Ron, todos los Thanos intercambiaron miradas. Luego, ya sea con las manos vacías o blandiendo un cuchillo grande, atacaron a Ron. Sin embargo, Ron se mantuvo desafiante. Parecía no verse afectado por ningún ataque. Capítulo 379. Desaparecido sin dejar rastro, suscríbete. No es de extrañar que mucha gente piense que los kryptonianos tienen al máximo su defensa física, pero una resistencia mágica muy baja, porque el contraste es demasiado obvio. Un kryptoniano con la máxima resistencia física puede pararse aquí y dejar que la gente lo golpee sin romper sus defensas. Mientras tanto, otros lograron atravesar las defensas con gran dificultad usando magia. Como resultado, muchas personas concluyeron que los kryptonianos tienen poca resistencia mágica. Pero, de hecho, incluso la resistencia mágica era algo que los extraterrestres habían adquirido en grandes cantidades. Es solo que se lastima con magia de alto nivel cada vez, pero las heridas se curan rápidamente, por lo que es básicamente inútil. El único inconveniente de los kryptonianos es su kriptonita. Es decir, kriptonita que brilla en color verde. Aparte de que la kriptonita puede matar a Superman, ¿quién ha visto a Superman asesinado por magia? No existe en absoluto. En este punto, Thanos no tenía habilidades mágicas más allá de los ataques físicos. Por lo tanto, ya no tenía ninguna posibilidad de romper las defensas de Ron. Si tuviera la gema de poder, podría intentar su ataque más fuerte para atravesar la defensa. Pero ahora, es completamente imposible. Aunque Thanos tiene muchos. Pero cuando golpeó a Ron, fue como un cosquilleo. Ron miró fijamente a Thanos que estaba frente a él, y Thanos de repente sintió que la temperatura a su alrededor aumentaba significativamente. Entonces vi que los ojos de Ron de repente se pusieron rojos. El enorme cuerpo de Thanos fue completamente incapaz de escapar de la rápida visión de calor. Mucha gente no lo sabe. Entonces una luz carmesí golpeó a Thanos. Thanos se sintió como si estuviera dentro del sol. Ron elevó directamente la temperatura de la visión térmica al máximo, acercándose a la temperatura del sol. Así que no fue solo Thanos el que estuvo en el medio. Varios Thanos a su alrededor también comenzaron a derretirse. Sin embargo, el que estaba en el centro se disolvió por completo. Es como si se hubieran desvanecido en el aire, sin dejar nada atrás en este mundo. Los otros Thanos también estaban asombrados, pues nunca imaginaron que Ron tuviera semejante truco bajo la manga. Pensaron para sí mismos. Thanos es realmente desafortunado. Entonces me pregunté, si yo fuera el golpeado por ese movimiento, ¿sería capaz de resistir? De repente, aquellos miembros de Thanos que no llevaban armadura sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Tener armadura es mejor que no usarla, ¿verdad? Después de todo, la armadura está destinada a aumentar la defensa. Ron no tenía idea de lo que estaba pensando Thanos y simplemente voló por los aires. Al mirar al suelo, inmediatamente sentí un escalofrío recorrer mi columna. El suelo estaba cubierto de Thanos. A primera vista, parece que los Vengadores han sido desaparecidos por el torrente de Thanos. Las salpicaduras ocasionales de agua demostraban que aún estaban vivos, no fue fácil. Ron suspiró. Hay demasiados Thanos. Ni siquiera Inen sabe cuántos universos paralelos hay. Como ninguna otra explicación funciona, esta es la única respuesta que podemos utilizar. Entonces, ¿hay cada vez más universos paralelos? Al ver esto, Ron se dio cuenta de que su matanza lenta había sido completamente ineficaz. ¿Hasta cuándo continuará esta matanza? Ron abrió la boca, desatando una ráfaga de aliento helado, un superaliento de magia nórdica. Sin embargo, Thanos no se inmutó en absoluto ante este movimiento. Parece que es poco probable que esta táctica sea efectiva contra oponentes fuertes. Ron nunca ha visto a una persona poderosa ser congelada y luego asesinada por él, al menos estos supervillanos no serán derrotados con este movimiento. Al mirar a Thanos cubierto de estrellas de la muerte, Ron de repente sintió que le venía un dolor de cabeza. Nunca esperó que las cosas se desarrollaran de esta manera.
Así no es como él imaginaba a los Vengadores. Capítulo 380. Un movimiento definitivo acaba con todo un grupo. Suscríbete. Si pudiera, Ron simplemente montaría un puesto y lo ignoraría. Desafortunadamente, si no resuelve este problema, la crisis provocada por las piedras del infinito le impedirá abandonar este mundo. Por supuesto, Ron podría intentar romper con la fuerza la barrera mundial usando su inmenso poder. Sin embargo, esto inevitablemente le causará gran daño e impacto. La crisis provocada por las piedras del infinito, eso es lo que significaba. Ron había estado pensando en esto, pero nunca esperó que resultara así. Estaba seguro de que todo esto se debía a la influencia de las 6 piedras del infinito que había traído consigo. Porque esto es completamente diferente de la línea de tiempo original. Ron levantó su mano izquierda en alto y luego la bajó bruscamente. Fue como si hubiera sacado algo del universo. Las dudas de la multitud no duraron mucho. Porque pronto pudimos ver un meteorito, a una velocidad de 950 grados y ardiendo, dirigiéndose hacia nosotros. Auge. Thanos y sus aliados intentaron esconderse, pero se encontraron rodeados por ellos mismos. Y como estaban todos amontonados, era inevitable que alguien sufriera una tragedia. Estaba completamente cubierto por meteoritos. Un impacto tan masivo del meteorito naturalmente dejó a Thanos, quien estaba atrapado debajo de él, incapaz de sobrevivir. A Ron le pareció muy agradable. La pantalla está llena de Thanos. No importa cómo use su ataque definitivo, siempre mata gente, así que Ron hizo todo lo posible. Utilizó todas las técnicas prohibidas y artes divinas que había aprendido antes. El estilo de lucha visceral, de puñetazo a patada, es realmente muy satisfactorio, pero es demasiado lento para matar. A diferencia de ahora. Esta estrella muerta parecía haberse convertido en el fin del mundo, con la Tierra temblando y llamas interminables saliendo de su núcleo. Ron agitó su mano y el poder de la gema espacial se extendió, teletransportando a todos los Vengadores de regreso. Ron descubrió que eran de poca utilidad, logrando detener a algunos Thanos, pero no tuvieron mucho impacto positivo en la situación. Entonces, para evitar matarlos accidentalmente, Ron no tuvo más opción que teletransportarlos de regreso. Los Vengadores regresaron a la Tierra, todavía con aspecto resentido. Porque no quieren que sus vidas estén en manos de otros. De todas formas, quiero ver el resultado final con mis propios ojos, de lo contrario, tal vez uno de Thanos habría obtenido las piedras del infinito, y luego simplemente habría movido su dedo y todas desaparecerían. Pero ya habían sido teletransportados y no podían hacer nada al respecto. Tony miró a Strange. Strange también meneó la cabeza. Sin la gema del tiempo, no tenía idea de cuál sería el resultado final. Lo único que pudo decir fue: esto ya no es algo a lo que podamos unirnos. Esta guerra está realmente más allá de su influencia. Todo lo que podemos hacer es rezar para que Ron sea lo suficientemente fuerte como para derrotar a todos los Thanos por sí solo. La capitana Marvel Carol parecía indignada. Sentía que era capaz de luchar. Desafortunadamente, no se ganó la confianza de Ron. Ron apretó el puño y los golpeó con fuerza. El guantelete del infinito brilló con fuerza y Thanos salió volando. Thanos y sus aliados quieren arrebatarle el guantelete del infinito. Pero Tony tenía un método muy efectivo cuando lo diseñó. Aunque no está claro por qué, aparte del Dr. Banner Hulk, nadie más lo usó antes de enviarlo. En cambio, lo llevaron ellos. Sin embargo, una vez que te pongas esta versión de armadura del guantelete del infinito, quedará ligada a tu mano. El mecanismo interior estaba firmemente pegado a la mano de Ron, y Thanos no podía sacarlo sin importar cuánta fuerza usara.